aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas, o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza, porque tú solo no alcanzas a encontrar la solución. Es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. El que llenará todos tus días. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede para seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Y así estar unidos, siguiendo el camino de la salvación. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el
Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, grande en misericordia, Dios de amor, Dios de paz, Dios de fidelidad, Dios Todopoderoso. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. Gracias por las diferentes formas como te manifiestas ante nosotros, Señor. Y te agradecemos porque en ti estamos seguros, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio en medio de circunstancias diversas. Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Padre bueno, Padre amado, una vez más delante de tu presencia, Señor, nos sometemos a tu palabra, nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tus planes. Señor bendito, hemos sido limpiados y seremos siempre limpiados y seguiremos siempre limpiados por tu palabra. Nuestro corazón, nuestra mente se deleita al conocerte cada vez más, conocer tus pensamientos, conocer tus planes, conocer todo lo que has provisto, has decidido sobre nuestras vidas. Y Señor amado, ayúdanos cada día a entender más y más tu palabra. Y no solamente entenderla, Señor, concédenos la capacidad de poder poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, a ti te honramos y te damos la gloria. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. En las nubes pronto volverá, ese día glorioso será. Le damos gracias a Dios y bueno, acabamos de sufrir un pequeño temblor, ¿verdad? Pero tuve que ir a ver a mi familia, mis hijos que todavía están descansando, pero gracias a Dios todos tranquilos por aquí. Espero que también por casa todos estén bien. No ha sido mayor el movimiento, pero siempre tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y bueno, damos gracias a Dios porque de diferentes maneras el Señor se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, continuamos en esta mañana para escudriñar, meditar en la palabra del Señor. El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando, meditando en el Evangelio de Marcos. Y en los primeros versículos del 1 al 12 estuvimos viendo respecto al milagro que fue realizado en un hombre, en las cuales Dios obró o Jesús obró por medio o por la fe de sus amigos, ¿no? Y las circunstancias en las que se dieron, bueno, Jesús estaba en Capernaum, en la casa, bueno, aquí menciona una casa, y pues analizamos o meditamos que probablemente sea la casa donde Jesús se había establecido, donde estaba viviendo, o como algunos comentaristas también refieren, podría haber sido la casa de Simón en donde estaba Jesús enseñando y la gente se había agolpado en ese lugar, había llenado la casa, y dice la Escritura que ya no cabían ni aún en la puerta, o sea, estaba lleno hasta la puerta, y Jesús predicaba allí la palabra de Dios. Y luego unos hombres, 4 específicamente, bueno, no dice la cantidad, ¿no? Pero supuestamente eran 4 los que cargaban esa camilla, uno de cada extremo o en cada esquina. Trajeron al paralítico, ¿no? A un paralítico, así, cargado por 4. Sí, aquí está el número, en el versículo 3. Trajeron a un paralítico, ¿no? Cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, ¿no? ¿Para qué? Para bajar por allí a su amigo. Y estábamos analizando y meditando ayer respecto a que Jesús observa la fe de los amigos, mas no menciona Marcos, no menciona que este paralítico tenga fe, ¿no? Probablemente sí, pero hace énfasis
Marcos, el escritor, el evangelista Marcos, acerca de la fe de ellos. Jesús ve la fe de ellos. Le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, aquí algo que tal vez no meditamos el día de ayer, en razón al milagro que Jesús hizo aquí, ¿no? Cuando Él le dice tus pecados te son perdonados, tal vez lo primero que esperaba el paralítico que le diga era que sea sano, ¿no? Como también los amigos que llevaron al paralítico, su esperanza, su expectativa era que Jesús sanara a este amigo paralítico, pero lo primero que Jesús hace es perdonar sus pecados. Y aquí el énfasis que podemos ver aquí de parte del evangelista Marcos es de que Jesús, más allá de querer sanar una enfermedad física, Él ha venido a sanar la enfermedad espiritual de todos los hombres, que es el pecado. Antes que sanarnos físicamente, la prioridad es sanarnos espiritualmente, librarnos del pecado. Porque ya en varias oportunidades Jesús enseña de qué vale que estemos sanos y con el cuerpo entero totalmente sano, no vayamos al infierno, ¿no? Mejor es morir enfermos, ¿no? Parafraseando lo que Jesús dijo, ¿no? Llegar a ser salvos aunque estemos enfermos, ¿no? Eso es mucho mejor. Muchos hijos de Dios a la fecha, desde tiempos del Señor Jesucristo, han muerto estando enfermos, pero habiéndose convertido. Y lo más importante es haber muerto salvos, ¿no? Y sabemos por la Escritura también que ya estando en la presencia del Señor, toda enfermedad se disipa, ¿no es cierto? Sin embargo, humanamente hablando, muchos buscan la sanidad. ¿Y quién no? ¿Quién no? Toda aquella persona que está enferma, lo que quiere es ser sano, ¿verdad? Lo que más desea es ser sano. Pero debemos tener en cuenta y debemos tener presente esta prioridad de Jesucristo. Aquí vemos que Jesucristo, al igual que a la mujer del flujo de sangre, ¿no? Antes de decirle que sea sana, Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí Marcos ahí da algunos detalles a diferencia de Mateo, que ya hemos leído esta historia en el Evangelio de Mateo. Aquí vamos a ver algunos otros detalles en esta historia, ¿no? Pero entonces eso era lo que quería enfatizar, de que Jesucristo, el énfasis que le da aquí, o que podemos ver en este milagro, sobre todo, es que Él primero perdona los pecados. Y esto es lo que llamó la atención de los escribas, de los fariseos, de que Jesús así, tan fácilmente diga: tus pecados te son perdonados, ¿no? Y bueno, cuestionaron las palabras de Jesús, lo llamaron blasfemo por haber dicho esto. Y entonces es ahí donde Jesús los pone en la encrucijada, como dijimos ayer, de preguntarles: ¿qué es más fácil decirle? ¿Que sus pecados le son perdonados? ¿O decirle que se levante, tome su camilla y se vaya a su casa, ¿no? Entonces, Jesucristo lo hace para demostrar su autoridad. El milagro que hace físicamente en este hombre lo hace simplemente para demostrar la autoridad que él tiene ante estos ojos incrédulos, ¿no? Ante estas personas que no quieren aceptar que Jesús es Dios. Entonces les muestra una evidencia física. Pero para los que tenemos fe, para los que creemos en el Señor Jesucristo, definitivamente no sería necesario una demostración física, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo muestra, lo hace tangible para que nosotros, o sobre todo para quienes se resistan a creer
que Jesús es el Hijo de Dios, pues viendo esto puedan creer. Pero aún así, la Escritura dice que estos hombres, aún viendo, ellos no querían aceptar. Bien, el día de hoy vamos a meditar en los versículos 13 en adelante. El llamamiento de Leví. Escuchemos la trompeta que anuncia la pronta venida de nuestro Señor. Ya no sufriremos ni nos afanaremos, porque con Cristo el amor triunfará. Leemos entonces Mateo capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Bien, entonces meditamos en estas escrituras, en lo que hemos leído. El llamamiento de Leví. El Leví es Mateo, el mismo que escribió el Evangelio de Mateo, el que hemos leído en el periodo anterior, ¿no? En el estudio anterior, el Evangelio de Mateo. Entonces, las circunstancias en las que Jesús encuentra a Mateo, pues era una circunstancia cotidiana en la vida de Mateo. Él estaba sentado al banco de los tributos. Llama la atención aquí que en el versículo 13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Bueno, Capernaum era un pueblo que estaba a orillas del mar de Galilea y que básicamente también era, digamos, una ciudad límite, ¿verdad? Que atravesando el mar ya estaba en otro, digamos así, otro país, ¿no? O sea, estaba al borde, al límite de Jerusalén o de Galilea, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía siempre esta, digamos así, esta intención de no solamente estar allí en Capernaum, como hemos venido diciendo, era su centro de operaciones. Allí él coordinaba con sus discípulos, hasta ahora 4, ¿no? Lo que tenían que hacer, hacia dónde iban a ir. Entonces decidieron salir hacia el mar, o sea, se preparaban para salir al mar, a navegar. En el camino encuentran a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos. Como sabemos, Leví o Mateo era recaudador de impuestos. Ahora, ¿qué hacía él cerca al mar? ¿No? Es como por decir, nosotros que vivimos en una ciudad portuaria, sabemos que en el puerto es el punto de salida y de llegada de las embarcaciones navales, ¿no? Entonces, podríamos decir que había como una especie de una agencia tributaria allí, ¿no? Se habían establecido en esos tiempos en diferentes lugares, ya sea en los puertos, ya sea en los caminos de los pueblos, en la entrada de la ciudad, y en diferentes puntos estratégicos, ¿no? Se habían como levantado oficinas tributarias, ¿no? Entonces, había muchas, abundaban los puntos donde se recolectaban los tributos, los impuestos para Roma. Y los que, Roma, el Imperio Romano estratégicamente había reclutado o había contratado, si se puede decir así, a judíos, a los mismos judíos que ellos se encarguen de cobrar los impuestos para Roma. Pero lamentablemente estas personas, quienes cobraban los impuestos, habían hecho de un negocio ya bastante incómodo para los mismos judíos, porque no solamente cobraban los impuestos, sino que ellos cobraban de más, estafando a la gente, exigiendo que paguen y pagaban de más, y ellos solamente reportaban lo que tenían que reportar al tribuno romano, pero ellos se quedaban con el resto. Entonces ellos se hacían sumamente ricos, los cobradores de impuestos. Un ejemplo de ellos tenemos a Zaqueo, que vamos a leer su historia más adelante. Zaqueo era un cobrador de impuestos que se hizo sumamente rico y él lo reconoce, que se hizo rico a causa de estafar a la gente, ¿no? Entonces, Mateo, pues, era uno de ellos. Era un publicano, ¿no? Así llamaban a los cobradores de impuestos, publicanos. Y pues eran odiados. Definitivamente eran odiados por el pueblo. No podían ver a un publicano, no podían saludar a un publicano, no podían... ¿Por qué? Porque era sinónimo de pecado, un hombre lleno de avaricia, ¿no? Lleno de idolatría al dinero,
¿no es cierto? Entonces, esto hacía que estos hombres sean odiados, sean evitados, ¿no? Cualquiera no entraba a la casa de un publicano. ¿No? ¿Qué voy a entrar a la casa de ese pecador, de ese traidor? Además, eran considerados traidores, porque cobraban impuesto para los romanos, ¿no? Para el imperio que estaba oprimiendo al pueblo. Entonces, estas eran algunas de las razones por las cuales estos hombres eran odiados, ¿no? Los publicanos. Entonces, Jesús, al ver a este hombre odiado, este pecador, a este publicano sentado en el banco de los tributos públicos, le dijo, se acercó y le dice, Leví, sígueme. Entonces este hombre se levanta y lo siguió, tal como Simón y Andrés, tal como Juan y Jacobo, ¿no? Ellos apenas escucharon la voz de Jesucristo, dejaron todo atrás y siguieron a Jesús. Ahora, aquí hay una situación. Jesús luego aparece en la mesa de la casa de Leví. O sea, esto no fue inmediatamente, lógicamente, ¿no? Tuvo que haber pasado un tiempo, de repente horas, y yo me atrevo a decir que hasta días, ¿no? En que Mateo pues está caminando con Jesús, ¿no? Y en agradecimiento o en retribución, bueno, sobre todo un corazón agradecido, ¿no es cierto? Mateo probablemente organiza un almuerzo. Esto es, parece que era un almuerzo en su casa. Y bueno, pues miren que se dio tiempo para preparar el almuerzo, se dio tiempo para invitar a sus amigos. Y aquí hay algo muy importante. Miren, Mateo tuvo que haber experimentado un cambio, ¿no? Tuvo que haber experimentado la misericordia del Señor definitivamente, ¿sí? Para que el Señor lo pueda haber llamado. Es pura misericordia, pura gracia, así como cada uno de nosotros hemos sido llamados. Entonces, en agradecimiento, Mateo organiza esta comida, probablemente un almuerzo, e invita a sus amigos, que también eran publicanos. Y a la vista de los religiosos judíos, en este caso los fariseos, los escribas, pues eran los pecadores, ¿no? Entonces, aconteció que Jesús estaba en la mesa de Mateo, de Leví. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora, cuando leemos aquí, específicamente aquí, cuando dice publicanos y pecadores, nosotros, haciendo uso de un prejuicio, ¿verdad? Inevitablemente hemos pensado, bueno, digo inevitablemente en mi caso, ¿no? No sé en el caso de ustedes, pero muchas veces yo he relacionado así, publicanos y pecadores. Entonces, ¿quiénes estaban sentados allí? Ladrones, prostitutas, borrachos, adúlteros, ¿no? O sea, específicamente así, señalando, ¿no? Pero analizando un poquito y leyendo los comentarios acerca de este texto, ¿por qué menciona Marcos esta palabra, publicanos y pecadores? Bueno, ¿quiénes estaban señalando aquí? Los escribas y los fariseos, según el versículo 16, ¿no? Ellos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, en este caso, los escribas eran, decía un maestro, secretarios profesionales, que se encargaban de transcribir, de hacer copias de las escrituras, pero también se encargaban de interpretarlas, ¿no? Y ellos aplicaban la interpretación para que se pueda cumplir tal y como ellos lo interpretaban. Y los fariseos se encargaban de hacer cumplir esas interpretaciones. O sea, estaban muy ligados los escribas con los fariseos. Ahora, ¿cómo surgen los fariseos? Los fariseos surgen durante este periodo de silencio profético intertestamentario que se conoce durante los 400 años de silencio profético antes que aparezca Juan el Bautista.
¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Que el imperio griego estaba dominando Jerusalén, estaba dominando toda esa zona antes que el imperio romano tome control de todo este lugar. Estamos hablando aproximadamente 60 años antes que nazca Jesucristo, ¿no? Entonces, pues los griegos habían establecido su dominio específicamente sobre Jerusalén, sobre el templo. Tal es así que allí es que ocurrió, en ese periodo ocurrió una profanación en el templo, ¿no? Antíoco Epifanes era un líder griego. Él se había atrevido a ofrecer un sacrificio, en sacrificio a un cerdo en el templo de Dios, ¿no? Un sacrificio a Zeus, a su dios Zeus. Imagínense. Miren la profanación y esto es lo que nosotros también vimos como una profecía de Daniel, ¿no? Muchos interpretan que este es la abominación desoladora, ¿no? que habló el profeta Daniel. Entonces, así, miren cómo se había torcido tanto, cómo la cultura helénica había torcido tanto, digamos así, la cultura, a los israelitas, ¿no? El criterio, el pensamiento de los israelitas, de los judíos, que, o sea, habían profanado tanto, habían influenciado negativamente en todos los judíos, que pues todo era una abominación para el Señor. Imagínense, si en el templo se hacía eso, ¿qué no se hacía en un ciudadano o en una casa normal, ¿no? Allí en Jerusalén? Entonces, en esos tiempos se levanta un grupo de personas, de judíos, celosos de que se cumpla la ley. Por profecías se sabía, Dios había establecido la ley, que si Israel no cumplía la ley, ¿no? Los mandamientos de la ley, entonces iban a ser avasallados, iban a ser dominados por naciones extranjeras. Y eso estaba aconteciendo en ese tiempo. Israel, los judíos habían sido avasallados, estaban dominados por extranjeros, por gentiles, en este caso por los griegos. Entonces, este grupo, se levanta un grupo celoso de las Escrituras, y ellos entienden que están en esa condición porque el pueblo de Dios no había venido obedeciendo la ley. Que esas son las consecuencias de no haber obedecido la ley. Entonces empiezan a surgir hombres, ¿no? Hay un grupo llamado los de Hasidín, ¿no? Que eran un grupo que ellos se levantaron celosamente para volver a la ley, para influenciar, para estimular, para exhortar a los judíos a que vuelvan al cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que dejen de estar en esa condición en la que están. Entonces, ellos, con una muy buena intención, ¿no? Un buen principio de volver a la ley del Señor, empiezan a surgir, ¿no? Entonces, pero empiezan a ser solamente un grupo, ¿verdad? Un grupo de personas que comienzan a observar la ley y a tratar de cumplirla, ¿no? Estrictamente, para apartarse de toda la abominación que estaba reinando Jerusalén en ese tiempo, ¿no? Entonces, de ellos, ellos son los originarios de los fariseos, ¿no? Entonces, los fariseos son conocidos como una secta rigurosa, celosa de que se cumpla estrictamente, y aquí es donde nace el problema. No el espíritu de la ley que Dios dio a Moisés, sino ya las interpretaciones que se habían dado de la ley, ¿no? Entonces, los mandamientos de los hombres, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a tergiversarse
digamos así, esta corriente de los fariseos, en donde su énfasis ya no es el cumplir la ley netamente, sino la interpretación de la ley por parte de los escribas en este caso, y pues las cosas habían ya salido de su cauce, de la intención inicial, que era volver a la ley. Pues ellos ya estaban poniendo cargas, como por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, cuestiones acerca del día de reposo, qué es lo que se debe comer, qué es lo que no se debe comer, y observancias hasta lo más mínimo. Y estos hombres, de ellos es que nacen este grupo de los fariseos. Entonces ellos observan a Jesús. Dicen, ¿cómo es posible? Si Jesús es un rabino, un hombre que supuestamente enseña la ley y que enseña a cumplirla, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo cumplió la ley, vino a cumplir la ley y también a dar fin a ese periodo de la ley también, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que observan en Jesús? Que se sienta con los publicanos y los pecadores. Y me faltaba referir lo siguiente. Entonces los fariseos se habían convertido en un grupo religioso, ¿no? Religioso. Aquí leí un término. Un grupo religioso santurrón. Así es, un comentarista menciona esto, ¿no? Entonces eran los santurrones. Los fariseos, los que se consideraban santos, y los que no estaban en ese grupo. Este grupo consideraba a los que no estaban en ese grupo pecadores. O sea, a cualquier ciudadano de a pie. Así este ciudadano de pie sea un hombre piadoso, sea un hombre que guarda los mandamientos, sea un hombre moralmente correcto. Pero el solo hecho de no pertenecer a este grupo de los fariseos, los demás eran pecadores, a los ojos de los fariseos. O sea, si no eres fariseo, eres un pecador. Entonces, miren, a ese extremo habían llegado estos hombres. Es que se apartaron, ¿verdad? Se apartaron de la piedad, se apartaron de la misericordia del Señor. Todo lo comenzaron a legalizar, a tal punto de que ya nada... por ejemplo, el día de reposo se había hecho con respecto, y aquí lo hemos leído, no para que sea una carga. Ellos lo hicieron una carga. El día de reposo era un tiempo en donde el pueblo de Israel tenía que descansar de todas sus actividades cotidianas para dedicarse a la adoración al Señor. Dedicar ese día a la adoración, a la meditación de la palabra, de la ley en ese tiempo, ¿no? Y adorar al Señor. O sea, era para que tengan un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz, un tiempo de descanso, ¿no? Pero ellos lo habían convertido ese día en un tiempo de presión, ¿no? En un tiempo de angustia, porque, ¿podré hacer esto? Esto no puedo hacer. Y esto tampoco. Entonces, ya no descansaban, ahora se cuidaban. Cuidaban qué podían hacer y qué no podían hacer. Y ellos se cuidaban. A ver, los que trataban de cuidar el día de reposo, más se cuidaban de lo que decían los fariseos que lo que realmente la ley dice acerca del día de reposo, ¿no? Que era un día para santificarlo, un día para adorar al Señor, un día para tener paz, tranquilidad mental, física, y dedicarse a la adoración al Señor. Sin embargo, ya la gente estaba preocupada. Quiero levantar esto, ¿podré? ¿Qué dirán los fariseos? Quiero ir hacia allá, ¿podré? ¿Qué dirán los fariseos? ¿No? Entonces ellos estaban allí al tanto. Habían hecho ya un día de carga prácticamente el día de reposo. Pero bueno, así eran los fariseos. Así más o menos es el origen de los fariseos. Y ellos pues consideraban a los que no eran de su grupo, a los demás los consideraban pecadores. Y había otro grupo que ellos consideraban publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Precisamente los cobradores de impuestos. Y estaban sentados a la mesa de la casa de Mateo. Mateo los había invitado, eran sus amigos, los publicanos, ¿no? La experiencia que tuvo Mateo,
Él sintió la misericordia, él estaba experimentando la gracia del Señor. Entonces él quería compartir eso con sus amigos. Y aquí hay un buen principio, ¿no? Si nosotros estamos disfrutando de la paz, del amor de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, no debemos ser egoístas. Debemos también compartir con otros. Los que somos casados y tal vez el cónyuge no es convertido, predicarle la palabra de Dios, compartir con él el amor, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Debe haber en nosotros también el deseo que ellos también sean salvos como nosotros, ya lo somos, ¿no? Entonces aquí Mateo vemos que tiene ese, digamos, esa iniciativa, ¿no? De que lo que él recibió, él quería que también reciban sus amigos. Lo que él ha conocido, acababa de conocer al Maestro, a Jesús. Entonces Mateo quería que sus amigos también lo conozcan. Entonces organiza esta comida en su casa, invita a sus amigos, y entre ellos pues estaban los publicanos y los que no pertenecían a los fariseos. Por lo tanto, los fariseos consideraban que ellos eran pecadores. ¿Qué hace Jesús con publicanos y pecadores? Le decían a sus discípulos, ¿come y bebe con los publicanos y pecadores? Pero Jesús, al oír esto, les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿A quiénes se refiere? A los fariseos. Pero aquí, miren, quienes muchas veces, sin faltar la honra, el respeto, el temor a Dios, pero quienes vemos a Jesús solamente como un hombre serio, rígido, ¿no? Y que no hacía bromas. Aquí vemos un carácter en Jesucristo. Aquí esto, cuando le dice los sanos no necesitan médico, le está diciendo a los fariseos. Aquí Jesús está usando pues un término como diciéndole, ustedes se creen sanos. Ah, ustedes son sanos. Bueno, ustedes no necesitan médico. Pero no es porque ellos sean sanos espiritualmente hablando, ¿no? Aquí Jesús está pues prácticamente usando, voy a decir este término que de repente algunos se van a incomodar. Está usando de sarcasmo Jesús aquí. Y no es la única vez que lo hace. No es la única vez que lo hace. Por ejemplo, hemos leído al inicio de este, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Creo que específicamente, creo que vamos a leerlo más adelante, pero en uno de estos versículos, no recuerdo dónde, en donde Jesús le dice a sus discípulos, tengan listo la barca, por si viene la gente, ellos salgan, se vayan. O sea, y uno puede decir, pero ¿por qué Jesús hace eso? ¿Acaso no, la gente no necesita de Jesús? ¿Y por qué Él se corre? ¿No? Entonces, situaciones como estas, por ejemplo, que humanamente nosotros la podemos entender de este modo, de que bueno, y ya lo hemos analizado, la gente venía, Pedro le dice a Jesús, Jesús, afuera está toda la gente, y Jesús dice, no, vámonos, ¿no? ¿Qué excusa presentaría Jesús? Si alguien pregunta, ¿a dónde se fue Jesús? ¿A dónde se va? No, tiene que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, Jesús era humano, y con esto no estoy diciendo de que cometía errores como nosotros los humanos lo cometemos, no, sino que Él trataba a la gente de acuerdo también a cómo la gente pensaba. En este caso, los fariseos. Los fariseos se consideraban sanos. Y Jesús le dice, ustedes se consideran sanos. Son sanos. Bueno, si ustedes son sanos, ustedes no necesitan médico entonces. No me necesitan a mí. Cuando en realidad sí lo necesitaban. Y urgían, y lo necesitaban mucho. ¿Verdad? Y le dice, los sanos no necesitan médico. Los enfermos sí. Y yo he venido a llamar a pecadores, no a justos. Y si ustedes se consideran justos, en otras palabras, diciéndole a los fariseos,
Entonces no me sigan. ¿Qué hacen aquí? Yo no he venido por ustedes, yo he venido por ellos, por los pecadores, a quienes ustedes consideran pecadores, ¿no? Pero también Jesús narra una parábola, comparando a un fariseo y a un publicano, de cómo el fariseo dice, Señor, yo te agradezco porque no soy como este publicano, ¿no? Porque yo ayuno, porque yo oro, porque doy, porque hago todo esto, Señor, gracias porque me has hecho así, ¿no? Altivamente una oración que se parece hoy en día a muchas oraciones, ¿verdad? Pero también Jesús dice, pero había un publicano que en silencio se golpeaba el pecho y en sus oraciones decía, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Entonces, este hombre, dice Jesús, fue más justificado antes que este fariseo, ¿no? Bien, continuamos entonces. Jesús responde una pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. ¿Por qué los fariseos ayunaban? A ver, ya dijimos que los fariseos eran una secta, ¿no? Que tenían el celo de tratar de cumplir la ley, ¿no? Y bueno, ellos pues arrastraban o tenían, practicaban una costumbre del Antiguo Testamento de que, por ejemplo, el ayuno lo usaban para sentirse bien consigo mismos y para con Dios, supuestamente, ¿no? Ya que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el ayuno siempre estaba relacionado, generalmente estaba relacionado para buscar el perdón de parte de Dios, ¿no? ¿Recuerdan Nínive? Cuando Dios le había dicho a Jonás, ve porque voy a destruir Nínive. Y Jonás dijo, no, me voy a otro lugar, ya sabemos la historia. Pero bueno, Jonás llega a predicar a Nínive y Nínive se arrepiente y el rey de Nínive ordena que todos ayunen para hallar gracia, ¿verdad? Ante los ojos de Dios y alcancen misericordia. Y bueno, ayunaron. Entonces, a eso estaba relacionado el ayuno en el Antiguo Testamento, ¿no? A buscar el arrepentimiento. Estaba ligado con el arrepentimiento. Juan el Bautista, ¿por qué practicaba el ayuno? Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo de qué atemorizar. Los discípulos de Juan el Bautista practicaban el ayuno. ¿Por qué? Porque Juan, pues, él predicaba el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él también veía el ayuno como un instrumento, ¿no? Una práctica que ayudaba a acercarse al arrepentimiento. Juan el Bautista. Entonces enseñó también a sus discípulos a ayunar. Y ayunaban los discípulos de Juan el Bautista. Y aquí menciona a Marcos, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? O sea, ¿qué se creen? En otras palabras, ¿no? Nosotros necesitamos ayunar para alcanzar la misericordia del Señor. ¿Y tus discípulos, por qué no ayunan? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, estimados hermanos, ¿creemos que necesitan una respuesta? Los discípulos de Juan necesitaban ayunar para alcanzar la misericordia de Dios. Los discípulos de los fariseos necesitaban ayunar para alcanzar la misericordia de Dios. Los discípulos del Señor no ayunaban. ¿Por qué? Porque ya lo habían alcanzado. Ya estaba con ellos. El autor de la misericordia, el dador de la gracia, estaba con ellos. ¿No es cierto? Creo que a estas alturas debe ser una pregunta que nosotros tranquilamente podríamos hallarle respuesta, ¿verdad? Pero Jesús va a ser específico y les va a dar un ejemplo.
¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Aquí Jesús relaciona el reino de los cielos con una boda, similar a la boda que leímos en Mateo. ¿Se acuerdan? La parábola de una boda, de uno que no estuvo vestido de bodas. Y pues analizamos que Jesús no se está refiriendo allí a las bodas del Cordero, ¿no? Sino a estas bodas. O sea, el reino de los cielos, el llegar por medio del arrepentimiento a formar parte del reino de los cielos, porque hoy nosotros somos habitantes del reino de los cielos. Nuestro Rey es Jesucristo, ¿verdad? Estamos en esta tierra todavía, por eso que somos extranjeros, somos extraños en esta tierra, porque nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino está arriba, ¿verdad? Pero sin embargo, estamos en esta tierra y por lo tanto quienes pertenecemos al reino, a Jesucristo, formamos el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Entonces, dice el Señor, ¿acaso pueden los que están de bodas, o sea, nosotros, los que estamos en el reino de Dios? Y en este caso Jesús se refería a sus discípulos específicamente. ¿Acaso ellos pueden ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Están de fiesta, están de bodas. Sería algo inaudito, ¿verdad? Que nos inviten a una boda y nosotros vamos, pero no vamos a recibir nada, no vamos a disfrutar la fiesta. ¿Por qué? Porque estamos ayunando y nos sentamos ahí todos rígidos en la mesa y vienen, por favor no me sirva nada porque estoy en ayuno. Si estás en ayuno, entonces ¿para qué vas a una boda? ¿No es cierto? No, a la boda se va uno a disfrutar de la fiesta, a compartir ese momento alegre de los novios que se van a casar y pues a disfrutar, ¿verdad? Y a comer también. ¿Quién no va a una boda a no comer, ¿verdad? ¿Quién va a una boda y bueno, sí, estás invitado, vas, pero generalmente se espera, ¿no? El momento de la comida para disfrutar la boda. De eso se trata, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Mientras el esposo está con ellos, ¿por qué tienen que ayunar? Es inaudito, ¿no? No pueden ayunar. O sea, no está diciendo Jesús como una posibilidad o una alternativa. Quizás, tal vez, si quieren, ayunan, si no, no quieren, pero no, dice no pueden. Así, específico. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bueno, se refería a los días que el Señor iba a ser perseguido, iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. Pero esto no tendría que durar mucho, ¿verdad? No les daría tiempo aquí el Señor a sus discípulos para que ayunen unos, no sé, una semana, o que ayunen unos 21 días, como hay programas de ayuno, ¿verdad? De 21 días, 40 días. Moisés ayunó 40 días, así es que si quieres alcanzar la santidad, tienes que ayunar 40 días, como rigurosamente hoy se enseña acerca del ayuno, ¿verdad? Y si no llegas a ayunar, si te quedas en el día 39, no alcanzas la santidad, ¿no? Entonces, digo que no les dio tiempo de ayunar tantos días. ¿Por qué? Porque ¿cuánto duró el Señor en la tumba? 3 días apenas, ¿verdad? O sea, si los discípulos tuvieron que ayunar esos días, a lo mucho ayunaron 3 días. Entonces, pero bueno, él dice, cuando les sea quitado el esposo, entonces esos días ayunarán. Pero aquí hay algo específico que el Señor dice. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Se está refiriendo aquí al Señor que hay algo viejo y hay algo nuevo. Tácito, ¿verdad? Versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Otra vez refiriéndose a algo nuevo y a algo viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. A ver,
vamos específicamente al ejemplo del vino y del odre. ¿Qué es un odre? Un odre, pues, en esos tiempos era como decir una bolsa que se hacía de cuero, ¿no? Para guardar vino, ¿no? Específicamente era una bolsa, ¿no? Para guardar vino. Entonces, cada vez que llenaban los odres de vino, el odre tenía que ser nuevo. ¿Por qué? Porque al echar el vino, como sabemos el vino, y eso era para fermentarlo, era para guardar allí, era como por ejemplo, hoy en día se usan los tóneles, ¿verdad? Los tóneles de vino, guardan en los que cultivan y preparan vino, lo guardan en tóneles, unos barriles de madera, ¿verdad? Y de acuerdo a la madera, escogen la madera específica, todo para que de eso depende también la calidad del vino. Y los años, el tiempo que lo tengan guardado, ¿no? Fermentándose el vino allí. Bueno, en ese tiempo se guardaba en odres, en bolsas de cuero. Ahora, echaban el vino por cierto tiempo a este odre, y una vez que vaciaban ese odre, ¿no? Porque ya usaban el vino y quedaba vacío, bueno, ese odre ya ha sufrido la corrupción del vino. O sea, el vino se fermentó. Sabemos que la fermentación pues produce gases y esos gases pues van minando, van debilitando digamos así, la fortaleza del odre, del cuero, ¿no? Entonces, ese odre usado ya no está en condiciones para que se le vuelva a llenar con vino nuevo, porque el vino nuevo va a volver a fermentar y como ese odre ya está dañado por el vino anterior, entonces fácilmente se puede abrir, se puede romper, puede reventar, porque o sea, eso tenía esas cualidades. Esas bolsas de cuero las sellaban bien, que el vino al fermentar y al emitir esos gases, esos odres se inflaban, ¿no? Se inflaban. Y cuando ya lo abrían, entonces se desinflaban y quedaba el contenido del vino. Y cuando vaciaban, pues ya ese odre ya está estirado, ya está de repente rasgado. Al echar vino nuevo, ese vino nuevo iba a volver a fermentar, iba a volver a emitir gases y lógicamente ya en odres débiles se revienta y se pierde odre y se pierde vino. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. No se puede echar vino nuevo que se ponga recién a fermentar en un odre que ya ha sido usado con un vino anterior, porque si no se pierde. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor con esto? Bueno, los fariseos vinieron, al igual que los discípulos de Juan, ¿verdad? Porque ellos todavía estaban viviendo bajo la ley. Tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos estaban viviendo bajo la ley. Entonces ellos decían, bueno, por la ley, por nuestras costumbres antiguas, pues nosotros tenemos que ayunar. Ese era el pensamiento de ellos. Y los fariseos, pues, supuestamente cumplidores de la ley, habían establecido hasta ayunar hasta 2 veces al día, ¿no? Decía el ejemplo de ese fariseo ante el publicano: Señor, yo ayuno 2 veces al día. Se presumía de eso, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento antiguo de que podían alcanzar el favor de Dios mediante obras, a eso se estaba refiriendo el Señor, que eran odres viejos, que eran telas viejas. ¿Y el vino nuevo qué es? El nuevo pacto, que ahora la salvación ya no es por obras, que nunca lo fue, sino que ellos pensaban eso. Y que el Señor viene a decir, la salvación no es por obras, la salvación es por misericordia, mediante el arrepentimiento. Ese es el vino nuevo. Y ese vino nuevo, ese nuevo pensamiento, no se puede echar en esos odres viejos, en hombres que tienen costumbres pasadas, que siguen pensando en lo viejo. No, tienen que renovarse. Si quieren resistir este vino nuevo, tienen que ser odres nuevos, odres renovados, odres que han nacido de nuevo.
para que ese vino no se eche a perder y la vida de esa persona, el odre de esa persona tampoco se eche a perder. Entonces, eso es lo que Jesucristo vino a entregarnos, a darnos vida, a darnos salvación, una nueva mentalidad, una nueva forma de vivir. Pero es necesario que lo viejo, lo que ya está usado, nuestros odres sean renovados. ¿Y cómo podemos ser renovados? Mediante el arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos. Es necesario venir al Señor y pedirle perdón. Vamos a dejarlo allí y vamos a orar. Una corona de vida eterna nos dará, en las nubes pronto volverá. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande es tu misericordia, grande es tu amor, grande es tu fidelidad. Y Señor, gracias porque has hecho de nosotros odres nuevos. Has hecho de nosotros pecadores, personas que tal vez hemos sido mal vistas, o que ante tus ojos, Señor amado, no éramos dignos. Pero sin embargo, por gracia y misericordia, derramaste este vino nuevo en nosotros, que es tu gracia, tu amor, esta nueva vida en nosotros, y haces de nosotros nuevas criaturas. Amado Dios, ayúdanos a vivir dignos de ti, a ser fieles seguidores tuyos, no a ser un religioso como lo eran los fariseos o los escribas, que aparentaban vivir una vida piadosa, pero en realidad no lo eran. Señor, queremos que nosotros también podamos ser hombres genuinos. Queremos vivir vidas sinceras delante de ti y delante de los hombres. No tener una doble vida, no vivir de apariencias, no aparentar ser cristianos, como lamentablemente en ocasiones y en tiempos lo hemos hecho, o muchos lo están haciendo. Dios mío, es necesario arrepentirnos, es necesario pedirte perdón por todo lo malo que somos, que hemos sido, y por todo lo malo que hacemos. Amado Dios, ¿qué sería de nosotros si no hubiera una misericordia tan grande, una salvación tan grande? Y la recibimos gratuitamente. Solamente debemos venir a ti y con un corazón arrepentido pedirte perdón de todos nuestros pecados y ser nuevas criaturas, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Dios, por esta salvación tan preciosa. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos cada día, por iluminarnos cada día, porque nos das luces. Podemos descubrir tesoros inagotables en tu palabra. Gracias, Señor. Amado Dios, pedirte también por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas y dificultades. Bendito Dios, ten misericordia y fortalece la fe de nuestros hermanos. Haznos recordar, Señor, que cuando estamos pasando por momentos así, debemos tener presente de que la prueba no es mayor de la que podamos soportar. Y que juntamente con la prueba tú nos concedes la salida, Señor. Y amado Dios, a veces cuando estamos pasando por esos momentos difíciles olvidamos esa promesa. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayuda a mantener firme la fe de tus hijos, Señor, quienes están pasando por estas situaciones. Hemos visto, Señor, cómo has doblegado personas, has sometido personas a prueba, y también los hemos visto levantarse, los hemos visto siendo levantados, Señor, restaurados por ti. Los estamos viendo superar estos momentos difíciles, y el resultado, Señor, es que son personas que han aprendido
han crecido, han madurado, tienen un mayor conocimiento de tu gracia, de lo que es ser purificados en ti. Y Dios amado, eso también nos enseña a nosotros. Nos da mucha enseñanza de que son necesarias las pruebas en nuestras vidas para que crezcamos, cada día crezcamos más y más. Señor, a quienes todavía están atravesando estos momentos, te ruego que los ayudes, Dios mío. Y cual sea la determinación que hayas tomado respecto a sus vidas, siempre será para glorificar tu nombre. Amado Dios, también te pedimos por nuestros pastores. También dedicamos un tiempo, Señor, para pedirte por ellos. Te pido por mis pastores, Señor. Te pido por su familia, por su esposa, sus hijos. Por la familia pastoral, Señor, de la congregación. Y de las congregaciones de mis hermanos que nos acompañan. De cada uno de ellos, Señor. Ellos también tienen sus pastores. Y te rogamos por cada uno de ellos, Señor. Y por todos tus pastores, por todos, Señor, los siervos tuyos que tú has puesto delante de tu grey. Padre mío, bendícelos, fortalécelos, renueva sus fuerzas, Señor. Obra en sus vidas. Suple toda necesidad física, espiritual, material. Amado Dios, renueva sus fuerzas. Renueva su espíritu cada día, Señor, y que siempre sean celosos predicadores de tu palabra, Señor. Enseñen tu palabra, que dejen de lado, Señor, fábulas, que dejen de lado doctrinas erróneas, sino que prediquen tu palabra, Señor. Es nuestra oración. Rogarte también por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta nuestros alcaldes, Señor. Dios mío, una vez más rogarte cada día, Señor, que puedas obrar en misericordia en sus corazones, en sus vidas. Ayúdalos a tomar decisiones, Señor, importantes, correctas, pero por sobre todo la más grande decisión que ellos puedan tomar, que es llenarse de ti, Señor, someter sus vidas a ti, rendir sus corazones a ti, Señor. Esa sería la más grande decisión que ellos puedan tomar. Y Dios mío, estando en estos cargos, teniendo estas investiduras, Señor, cuán beneficioso sería para nosotros de tener un presidente que se haya arrepentido, de tener un alcalde, de tener autoridades cuyos corazones se hayan doblegado ante ti. Señor, eso sería de grande bendición, de grande beneficio para el pueblo. Es por eso que te rogamos que tengas misericordia de ellos, que puedas obrar, Señor, y tu Espíritu Santo pueda tratar con sus vidas. También te rogamos, Señor amado, por familiares, amigos, que todavía no han rendido sus vidas a ti. Amado Dios, de seguro que entre nuestros hermanos presentes hay tal vez el cónyuge, tal vez los hijos, tal vez los padres o hermanos, carnales, amigos, vecinos, Señor, que todavía no rinden su vida a ti y que más allá, Señor, de haberles hablado, de haberles ya compartido el mensaje, Señor, están en tus manos. Te rogamos que tengas misericordia de cada uno de ellos y que también puedas alcanzarlos con tu infinita gracia y misericordia. Y por mis hermanos, Señor, que nos acompañan día a día, te ruego, Padre bueno, sé con cada uno de ellos, llénalos de toda clase de bendiciones espirituales y también, Señor, materialmente, físicamente. Señor, tú has empezado una buena obra en cada uno de nosotros y tu palabra nos enseña que serás fiel en completarla. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Haz de acuerdo a tu voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos o la expectativa que nosotros tenemos. Que nuestra expectativa sea que tú hagas tu voluntad y que nosotros nos sometamos a tu voluntad. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, Señor. Amén
Amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, y a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta mañana. ¿Sí? A muchos de nosotros no solamente nos ha despertado el despertador, ¿no? La alarma del despertador, sino el sacudón que ha habido exactamente aproximadamente a las 6 de la mañana, ¿verdad? Agradecer a nuestros hermanos, nuestra hermana Rosamil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Hermana Nancy Roxana Pajuelo, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Hermana Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. La familia de Crea Eventos Cristianos, hermano Julio, hermana Ela y a todos los integrantes de la familia, bendiciones. Genaro Chero, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, cuñado. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones, saludos a los hermanos allá en Talara. Sofía Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Saludos también al primo Dilmer y a la pequeña. A Rosana Flores, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Merian Cuba, bendiciones, gracias por acompañarnos. Sarela Torres, Dios bendiga. Erika Liliana Bernal, Erika, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Luis Figueroa, estimado Luis, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Vera Electo, la familia allá en Brasil, saludos allá a todos los parientes en Brasil. Soy la Medina Orihuela, Dios bendiga, estimada hermana. Noemí Paredes, Dios te bendiga, Noemí. Sabemos que estás en franca recuperación, gracias al Señor, Dios te bendiga. Jefferson Arroyo, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Josué Abanto, bendiciones. Patricia Santillán Cisneros, Dios la bendiga, un gusto siempre verlos por aquí, tenerlos en la transmisión. Y bueno, a cada uno de nuestros hermanos que día a día nos acompañan, también durante el día, sean todos llenos de la gracia y la misericordia del Señor. Mañana es jueves. Mañana en la mañana estamos nuevamente a las 6 de la mañana. Recordamos nuestro horario de entre semanas de 6 a 7 y sábados y domingos a las 7 de la mañana. Estamos iniciando estas transmisiones que personalmente me están edificando mucho, estudiar la palabra de Dios juntamente con ustedes y confío también de que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Estimados hermanos, será hasta el día de mañana, si así Dios lo permite, y si no hay otro temblor que nos asuste, podemos estar nuevamente reunidos mañana a las 6 de la mañana. Hasta entonces, bendiciones. Soy feliz, soy feliz. Ahora pienso en ti, pienso en ti. Felicidad diste a mi corazón, paz, gozo y amor también, salvación de mi vida eres tú, despertar a una alegría amanecer, nunca, nunca, nunca te podré olvidar, oh Dios.
salvación de mi vida eres tú. Te espero